Comienza la entrevista semanal de la Mesa de los Galanes. Uno busca lleno de esperanzas el karaoke que aunque infame nos alcance para esta instancia. Sabe que es inútil y hasta fútil intentar pasar por digno con Alejandro Dolina. Uno que le da la bienvenida a la mesa y a del sol. Solo espera no se quiera ir después de sufrir esta canción. Es un tipo culto e instruido, el que hasta libros ha escribido, no es un burro como vos. Un tipo que en una película te hace de Dios, con un revólver apuntó en la cabeza un gil. Su milanesa le pidió y casi se hace pis. Es verdad que era falso el revólver, pero el tipo igual se nos desmayó. Anduvo su amigo Rolón hablando por aquí, a todo el mundo siendo infiel desde que habló que alguien lo pare, porque llegaron a Del Sol y eso es un gran honor. Abre el ciclo de entrevista 2018 nada más y nada menos que Alejandro Dolina. Bienvenido. Para el invitado, ¿no? Claro, no, sí. no para la pieza musical. Camilo que no bancó la toma y se fue, pero bienvenido Alejandro, un placer. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, sí, claro. Preguntaste recién quién era el que cantaba. Noté cierta molestia. O sea, nosotros nos damos cuenta, lo escuchamos todos los días. Pero había como una... Él hizo lo mejor que pudo. Pero no, es una especie de homenaje. Lo que pasa es que eso es lo que... Yo no aprendí todavía qué cara poner ante esas circunstancias, ¿no? ¿No te ponen como cuando te adulan o te elogian, realmente no, porque uno teme no estar a la altura, no estar suficientemente emocionado, suficientemente agradecido. Y si uno lo agradece en serio, parece que uno se cree que lo merece. Y entonces no es un punto cómodo para comenzar, ¿no? No para comenzar este programa, digo, para comenzar cualquier relación. A uno le hacen un homenaje, le entregan una copa de no sé qué y uno la recibe como si la mereciera. Y al mismo tiempo que te la da, dice, ¿y este quién se cree que es? Emocionate un poco más, claro. Alejandro, ¿sabés qué hoy...? O emocionate un poco más o no te la creas tanto. Sí. El equilibrio es difícil. Yo la encuentro. En la última presentación de La Venganza Será Terrible de la nueva temporada se te presenta como el único analfabeto que todavía no ganó un Martín Fierro. Es buenísimo. Eso también habla un poco de méritos y merecimientos. Eso en realidad no es un comentario acerca de mí, sino acerca del Martín Fierro. Es que no es lo mismo que decir que... no es lo mismo decir el único analfabeto que todavía no ganó el Martín Fierro que decir todos los que ganaron el Martín Fierro son analfabetos, ¿no? Claro. No, quiere decir otra cosa. Sí. Quiere decir, frecuentemente los analfabetos ganan el Martín Fierro. Aquí hay uno y no ha tenido esa suerte. Sí. ¿Sabés que hoy antes de arrancar, bueno, charlamos un poco sobre tu venida y empezaron a llegar mensajes que tenían como un tono en común? Y era que han marcado, 25, 30 años con La Venganza, han marcado etapas en historias personales de mucha gente. Muchos de nuestros escuchas tuvieron su época dolina, o están en su época dolina, o la transitaron su época dolina, o van y vienen, y alguno nos pone, durante que estaba haciendo mi carrera, no me podía dormir sin escuchar a eso Dolina. es lo que menos me gusta a mí. A ver. Porque a uno le gustaría que lo que uno hace fuera apreciado por su calidad artística o sus valores intrínsecos, pero si uno lo empieza a mezclar con la historia personal, era como a mí me gusta mucho como canta usted, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque yo lo escuchaba con mi abuelo.
Y era el tango que le gustaba a mi abuelo. Y entonces mezclamos toda una cosa Afectiva. de nostalgia propia, afectiva, que no tiene mucho que ver. Pero es muy difícil de separar, ¿no? Uno termina uniendo... No es difícil separar, yo creo que es indispensable separar. Claro, cuando uno escribe algo, tiene que tratar de escribirlo bien, no de escribirlo de modo tal que sea oportuno y funcional a las historias personales de cada uno de los que lo van a leer. Porque si no, se trata solamente de ser oportuno. Se trata de cantar justo cuando pasan una pareja enamorada. Entonces uno le ejerce un chantaje sentimental. Dice, claro, vos pasás con tu amada, cualquier cosa que yo cante ahora te va a gustar. Bla, bla, la mujer que el amor no se asoma. Bueno, a mí me gusta poco eso. Yo prefiero que me digan, escuché el programa de anoche y me encantó. Eso me gusta. Bien. Pero no, cuando yo era joven y estudiaba, nos juntábamos y lo íbamos a ver al Tortón. Es su historia, no es la mía. Se asocia con otra cosa más Se afectiva, asocia más con de tu otra historia, cosa y claro. generalmente Claro. uno tiene recuerdos falsos. Sí. Casi todos los recuerdos que tengo son de cosas que no han pasado. Que no han nunca. pasado. Son con Photoshop, claro. Negri, ¿Perdón? ¿Cómo? Negri, bueno, está, ya ¿Cómo? entramos en ¿Cómo? confianza. Entramos, vas a no decir te negro? conoce, padre. Bueno, Confianzudo con los entrevistados. Ya, verdad. Vamos a contar un poquitito acerca de tu biografía para el que no te conoce, para el pobre que no te conoce, la verdad. El que no me conoce ya se fue a otra radio. Seguramente. Y rápidamente, por ejemplo, No sé quién es él. nació en Morse, no sé si es, Sí. es un pueblo, ¿no? No es una clave. Es un pueblo, sí, sí. Está. Sí, sí. Un 20 de mayo, pero te anotaron el 25 para ver si te salvaban de la sí, fue toda colimba. una falsedad porque ni siquiera querían que yo naciera en Morse. Ah, sí, Yo sí. vivía en Caseros, que es partera, ¿no? una localidad vecina, muy vecina a Buenos Aires. Pero siendo mis mayores de Baigorrita, mi madre, que era una persona muy teatral, tuvo la idea de ir a ella misma a Baigorrita para que yo naciera allí. Y la partera no estaba. Estaba en el pueblo de al lado, en Morse. Pero igual me anotaron en Baigorrita. Ahora bien, yo nací el 20 de mayo y alguien tuvo la ocurrencia de anotarme el 25 Fecha para que patria. no hiciera la conscripción. Claro. Y en un momento dado de mi vida aumentaron un año para que yo pudiera anotarme en el colegio. De manera que es toda una serie de mentiras. Porque Ya de el 25 arranque. Porque Qué yo horror. ni nací en Baigorrita, ni Ni nací ese el día que 20 de dice. mayo, ni nada que se le parezca. Un último detalle Sí. puesto por un error de la maquinaria del Estado Nacional. Bien. En las últimas copias que me dan de mi documento, le sacan el segundo nombre. Inexplicablemente. ¿Por qué? No lo sé. ¿Pero se achicó el espacio? o No lo sé. Yo voy a buscar el documento único de identidad en su nueva versión y ya no me llamaba más Ricardo. Lo cual, si bien se mira, no deja de ser un adelanto. ¿no? Uno de los pocos progresos que he experimentado en mi vida últimamente es el Claro, haber pero fue, dejado de llamarme. fue voluntario. Pero le juro que es cierto esto. Así raro, que ¿no? basta que yo saque mi documento, digo yo sacando la tarjeta del Radisson, para que aparezcan una serie de falsedades. Tremendo. Eso, Como carta de si, presentación. si alguien creyera, que no soy yo, en los indicios y en las premoniciones, podría encontrar algunas rimas. Alejandro, perdón, Pablo, nombraste Sí. a tu mamá y hay una historia, dijiste que era una persona muy teatral, una historia que a nosotros nos acercaron y que a mí al menos me llamó mucho la atención, de cuando se hizo pasar por ciega, ¿puede ser? Sí, algo así, sí, no, se hizo pasar por participar en un programa por una persona que había sido ciega y que había sido operada por un médico que le devolvió la vista, que casualmente era su marido. Todo Mira, mentira. el programa se llamaba, tratar de contarlo lo más rápido posible. El programa se llamaba ¿Cómo conocí a mi marido? Entonces, es una buena idea para estos tiempos de la radio, tan proclives a esta contar clase, de uno. sí, a esta clase de confesiones, ¿no? Entonces vos mandabas la historia de cómo conocías a tu marido y si ganabas, ganabas. Y mi vieja inventó una historia. Mi viejo trabajaba de contador, ella nunca había sido ciega, era maestra, etcétera. Y mandó una historia conforme a la cual ella había quedado ciega por una especie de accidente, no me acuerdo qué, y
Un médico le había devuelto la vista, ella se había enamorado de la voz de aquel médico y se habían casado y eran Era felices. Disney la historia. Sí, extraordinaria, y ganó. De Chaplin. Y ganó, no va a ganar, ganó, pero aquí viene lo mejor. Llaman los tipos y dice, señora, con un nombre falso además, señora fulana de tal, y si usted ganó tal cosa, ¿podría venir para recibir el premio? No, dice, no puedo, no. Pero sí, así se lo daban públicamente, entonces ya no quería. ¿Y por qué no puede? No, mire, estoy embarazada. También mentira. No, está bien. Cuando uno se Bueno, dice, entierra hay vamos que a ir a su morir. casa. Vamos a ir a su casa. Y entonces ya no pudo negarse. Vinieron a casa, a mí me confinaron a la cocina, me encerraron en la cocina y me dijeron, bueno, salgas. Con tanta mala suerte que en medio de esa entrevista, ¿no? Tu madre con un almohadón en el... Mi madre con un almohadón embarazada, asistida por mi tía, engañando a los Qué tipos. demencia. Y en el medio aparece mi viejo, que no Charan. sabía nada. Ay, no le habían Que contado. no le habían contado. Y el tipo cayó, mi tía lo fue a buscar y le dijo, vos callate y no digas nada, anda para adentro. Entonces mi viejo llega a la cocina y me pregunta qué es lo que está pasando. ¿Por qué estás escondido en la cocina? Esa es la historia. Como se te escucha decir, el buen mentiroso logra que su mentira, por ejemplo, soy médico, para levantarte Claro, a una muchacha, ¿no? El buen mentiroso estudia medicina. Y va y termina estudiando medicina para recibirse, Sí, ¿no? sí, sí. Claro. Así fue una cadena de mentiras. Cada vez se hace necesaria otra mentira. Claro. Y entonces cuando un mentiroso es constante, puede llegar, para sostener una mentira, a conquistar el Asia. Solo para sostener una Ha mentira. pasado, Sí, sí, ha pasado, claro, ha claro pasado. que sí, claro. Alejandro, ¿sabés que una de las pasiones del Río de la Plata es el fútbol? Hoy hace un rato bromeamos, sabemos que sos hincha de Boca, pero ¿qué lugar le pones hoy al fútbol? O sea, más ubicándonos en el Río de la Plata, acá, yo qué sé, día sí, día no, día también. Las noticias de fútbol, por ejemplo, cada vez tienen menos que ver con el fútbol, con el juego, no tiene mucho que ver, ya nadie habla del juego. Hay como... Acá en nuestros países yo no disfruto mucho viendo, sí, disfruto mucho todavía jugando. Durante mucho tiempo tenías vamos a decir, una especie de condición que era cuando ibas a algún lugar tener la posibilidad de jugar Sí, algún partido de claro, fútbol. sí, ¿Lo sí, seguís sí, haciendo sí. eso? Sí, claro, sí. No tanto así, pero sí sigo jugando y es un momento amistoso. Pero sos calentón, ¿no? Al menos lo que se cuenta en el libro. Eso lo dicen lo que realmente nunca me... Tu amigo Palo dice, ¿no? Lo dice en el Sí, libro, mi amigo que, Palo. el libro dice que sos juega, pensante pobre. en todos los rubros, menos en el Sí, fútbol. Sí, ¿no? Sí, no, pero... es algo que tiene que ver con la amistad y eso me gusta, pero en cuanto a lo que se juega en la Argentina, incluso en Uruguay me parece a mí también, no se está jugando bien, no. Se juega muy bien en Europa. Pero siendo lo decía recién tu amigo Palo, siendo un tipo pensante en muchos aspectos, ¿qué lugar le ponés vos en tu vida al fútbol cuando sabemos que lo que menos tiene el fútbol en cuanto a la masa es el pienso? O sea, uno se tiene que entregar como una cosa... Al contrario, el juego de fútbol tiene mucho pensamiento. El juego del fútbol es eso, es pensar. No es otra cosa, no es ninguna otra cosa. Ahora, el tipo que va a la cancha y se pone violento y opina y dice cosas, sí, claro que no piensa, pero yo he visto a algunos jugadores que pensaban mucho dentro de la cancha. Así que... Sí, bueno, el mayor ídolo de Boca, supuestamente Riquelme, capaz era el tipo más pensante. Sí, seguramente, que sí, jugaba, seguramente. ¿no? Sí, Era sí. lento, pero una máquina de definir con anticipación por la cabeza, capaz. Sí. Claro. En literatura, se dice, escuché que a los 3 años ya aprendiste a leer un poco porque te desvelabas, un poco por... No es que me desvelaba, es que mis tías me enseñaban solo para escandalizar, no es que yo fuera un niño prodigio ni mucho menos, sino que como no tenían nada que hacer, me enseñaban a leer a mí, no sé cuál habrá sido mi dificultad. Medio encerrado hasta los 6 años ahí, enloquecido. No con los estaba libros. encerrado, era una casa muy grande. Claro, Era una tenías casa muy todo grande, ahí, sí, en sí, caseros. en caseros. ¿Para qué leer, Alejandro? ¿Para qué leer? Sí. Para que se agrande el mundo. Para que se agrande el mundo. Uno puede vivir sin leer. Realmente hay gente que no lee. Yo he conocido personas que no leían y que eran muy valiosas. Pero pienso también que si hubieran leído, hubieran sido todavía más valiosas. Y
el horizonte se agranda cuando uno lee. Hay cosas que únicamente, puertas que únicamente nos abre la lectura. Puertas que podríamos decir son infinitas, ¿no? Un hombre confinado a sus experiencias cotidianas y tendría un universo muy chato, ¿no? ¿Cuál de esos universos que te ofrece la literatura son tus preferidos? Escuchándote, uno sabe de tu admiración hacia Borges y hacia un montón de autores, pero Sí. ¿en cuál de esos universos vos te metiste y dijiste, va, esto es una maravilla? ¿En cuál de esos universos? Sí. ¿Cuáles serían? Borgiano, por ejemplo. Ah, sí, en cuanto a autores, evidentemente, sí. Sí, yo soy... es más frecuente, debe haber sido a lo largo de mi vida el autor más frecuentado, pero también hay autores que son hijos de Borges. Quiere decir que autores que yo he conocido porque me los nombró Borges. Eso es algo que también debe uno agradecer a las personas, a los escritores o a los pensadores con los que uno se conecta, que ellos mismos abren la puerta de otros. Entonces yo quizá no sabía quién era de Quincy, o no sabía ni siquiera quién era Bioy, hasta que se abren las puertas de Borges y empiezan a entrar los Chesterton y empiezan a entrar Richard Barton con sus traducciones de Las Mil y Una Noches o con sus libros que ha escrito sobre lo que pasaba aquí incluso, etcétera, etcétera. Todo ese mundo no se me hubiera abierto si yo no hubiera leído alguna vez a Borges. Alejandro, ¿sabes que y lo hablábamos también fuera de micrófono hace un rato, hablábamos de, un paso también que hacen ahí en La Venganza, que es los dos veteranos estos que hablan de que el tiempo pasado fue mejor, y que reniegan un poco y se divierten un poco. Cosa que nosotros no pensamos de ningún modo. De ninguna manera. Absolutamente lo contrario. Todo el tiempo pasado fue una porquería. Pero ¿sabes qué pasa con el tiempo pasado? Y esto me gustaría ver tu lectura. Creo que, por ejemplo, los referentes de tiempos pasados, por ejemplo, en la literatura, en la música, se han ido corriendo. Uno puede percibir, por lo menos en la ciudad, en la sociedad montevideana, la falta de los intelectuales, sí, que claro. Ya esos espejos, esos referentes se es corrieron cierto. hacia ambientes más superficiales, por decirlo de Claro, alguna yo manera. no tengo duda de que en ciertos aspectos la realidad es peor. Evidentemente, cuando uno se imagina, si hablamos de literatura y de arte, la ciudad de París entre las dos guerras del siglo XX, y empieza a notar los tipos que andaban por ahí, desde los grandes pintores y los Picassos y los grandes escritores y los músicos, y uno dice, por ahí andaba Stravinsky y por ahí andaba fulanito, y ahora tiene uno, dos o tres nombres. A lo mejor los grandes nombres de hoy son invisibles para nosotros, pero más seguro es pensar que aquella fue una época muy fecunda en la literatura argentina y en el Río de la Plata. Puede ser que en este mismo momento que estamos viviendo haya menos referentes, por usar una palabra actual, de los que había hace 25 o 30 años. Pero sos de renegar... Sí. ¿Cómo? ¿Sos de renegar de eso? ¿Lo extrañás? ¿Te hubiera gustado decir, loco, mira, me hubiera encantado? La verdad, esto me parece una... Muy lineal, no, muy porque chato. no tiene que ver con la época, no influye la época, no influye el vivir. O sea, el escritor ya está. Tolstoy está ahí, no lo perdimos. Borges está ahí, lo podemos leer. Después, nuestra vida sigue siendo igual de rica porque tenemos a los autores de esta época, que son pocos, a lo mejor para algunos, y a los autores de toda la historia. O sea, la literatura no es tanta pérdida. La pérdida se da en otro campo, ¿no? Esto quiero decir. Claro. Un escritor está siempre. Claro, y Un escritor Alejandro, está siempre. de las nuevas tecnologías, ¿cómo te afectaron en tus consumos culturales? Así como hay Para gente que bien. se desarrolla en blogs o gente que son youtubers y que a veces nosotros ni siquiera con 30 y poco, 40 años logramos agarrar esa movida. No, claro. ¿Vos ahí cómo te has subido? ¿En qué lugares te No, interesan? yo no soy evidentemente un experto, pero sí aprovecho eso. Cuando yo tenía 18 años y quería saber quién era Máximo Planudis, y tenía que pasarme 5 años interrogando personas, porque no había otra manera.
y ahora tardaría 10 segundos, salvo que los errores inevitables, ¿no? Por ahí resulta que te da con un hotel. Pero en general es algo que para la persona que estudia o para el que es curioso, el que no puede estar mucho tiempo sin una respuesta, es una manera de... Sí. Yo creo que está hecho para calmar ansiedades, antes que nada, pero está bien, porque la ansiedad de saber es una ansiedad, y es una ansiedad positiva. Ayer entré a hacer un programa, bueno, uno de los conductores, Gonzalo Delgado, decía que a él no le gustaba esta cosa de que hoy cualquier discusión en reuniones sociales se acaban de inmediato porque alguien ansioso, ¿no?, dice, es tal cosa. Entrando a Google. Entrando a Google con el teléfono, que ya antes era una computadora, ya ni eso. Que se ha perdido el poder del debate. Y aparte, eso depende acerca de qué discuta uno. Parece que siempre discuten sobre cosas que otros ya saben. Si la discusión es cuál es la capital del Paraguay, sí terminan así. En cambio, no hay dos opiniones. Si la discusión es cuál es el alcance del Estado, ese no es el final de la discusión, sino el principio. Claro. ¿Y sobre la mutación del lenguaje con la llegada de las redes sociales? te lo pregunta alguien que sacó una revista que se llama Un Huevo y le sacó la H porque para él tiene que haberse borrado en un momento. Y claro. Vos la conocés muy bien porque un día te llevé un ejemplar. Tal vez no te acordás. pero... Dijiste, nos ha llegado un huevo y la mitad del otro. Y... Sí, a mí no me perturba tanto eso. Desde luego, todos sabemos a estas alturas que el lenguaje es mudable y entonces defender su carácter adamantino y pétreo es un poco inútil, ¿no? Lo que sí que a veces se le da poca importancia a algunos detalles diciendo, es lo mismo, no, es lo mismo. Entonces, dice, ¿por qué tenemos que poner la H en el medio de alcohol? ¿Para qué la necesitamos? Y la necesitamos para saber que ahí anduvo un árabe. Por ejemplo. A veces la ortografía sirve para dar un dato histórico, para dar una connotación, para darle otro relieve a la palabra, un matiz, una pincelada más, un dato más, informa. Informa. Y mantener ese no lazo, dice dónde digamos. viene, por Claro, ejemplo. Claro. Bien. Yo te quería preguntar acerca de estas mutaciones que estamos viviendo y estas transformaciones. Hace poco un ex compañero quizás próximamente, como es Coco Siri, Sí. estuvo hablando de la deconstrucción de su discurso, de su lenguaje y hasta de sus shows, a partir de una sensibilización a la que él se acercó con respecto a la valorización de la mujer. Y vos has tenido algunas frases con respecto a las mujeres y a lo postergadas que han estado y la dificultad que para ello significa reconocer mujeres genio a lo largo de la historia. ¿Vos también tenés que deconstruir el discurso? No, yo he sentido muy tempranamente esa sensación. La he vivido en algún caso dramáticamente también. Y yo me he criado en un barrio donde las tintas en ese sentido estaban muy cargadas. Entonces he visto no solamente la injusticia histórica que ha padecido la mujer, sino también he visto los abusos. De manera entonces que no he necesitado que una moda viniera a golpear mi puerta. Yo conocía eso y me afectó desde chico, y cualquiera que escuche el programa sabe que nosotros somos la rama femenina de nuestro partido. Alejandro, ¿sabes qué? La semana pasada estrenamos una sección acá. Estamos viviendo, creo que Argentina y en especial Buenos Aires lo vive hace más años, pero en Montevideo se ha generado una corriente migratoria de centroamericanos, dominicanos, puertorriqueños, ¿sí? panameños, cubanos, venezolanos. Bueno. El 99% de la población los ha recibido con los brazos abiertos. Sí, sí. Siempre hay contras para claro, todo. Sí, sí. Pero con esto nos hemos vuelto a preguntar una cantidad de cosas el uruguayo. Lo primero que pregunta es, ¿por qué te viniste a Uruguay? Pero con un tono cargado de negatividad, como diciendo, loco, ¿para qué te viniste para acá? O sea, si acá está. Y ellos siempre nos responden con algo que es fantástico, que es, el otro día un venezolano que fue el primer entrevistado nos decía,
¿Saben qué es lo peor de ustedes? Que se viven dando para atrás. ¿Se viven? Dando para atrás, como característica del uruguayo, que el uruguayo nosotros somos... No nos valoramos. No está tan bueno acá, no vengan porque no está bueno, siempre desde la negatividad. Sos argentino, ¿qué visión global haces de un Uruguay que conoces muchísimo? Sí, digamos? yo no tengo una visión unívoca del oriental, no creo que sea tan sencillo. Es decir, los uruguayos son de esta o de aquella manera. Yo he conocido orientales que estaban muy orgullosos de su país, y otros que no veo que ni mucho menos en la Argentina tampoco. Yo no tengo esa habilidad que tienen algunos de entrevistarse con 5 orientales y después decir, bueno, generalizar. Los uruguayos son todos así. O sea, lo he visto uruguayos de toda la Haya y conozco muchos, y no sabría, no podría afirmar que los uruguayos se tiran hacia atrás. Pero te consideras... Ni eso ni lo contrario. Pero consideras que sentís algo distinto cuando estás en Montevideo. O sea, ¿somos diferentes? ¿Tenemos diferencias? Pues lo mismo ¿Que estar los en Entre argentinos? Ríos. Sí, claro. Se siente. Sí, pero no es tampoco una diferencia filosófica, abismal, y que nos separe para siempre. Pero sí son matices que permiten un reconocimiento rápido. Si uno no tarda mucho en darse cuenta de que está hablando con un oriental, ¿no? Acerca de los uruguayos y los orientales, hoy tuve la suerte de compartir una charla temprano y referenciabas a uno particularmente con gran admiración, que es el Negro Rada. ¿Qué me decías del Negro Rada? Sí, el Negro Rada es un músico extraordinario, pero también una gran persona y un hombre de una gran inteligencia. Una inteligencia que se revela, por ejemplo, en el gusto por los ritmos complejos. Para disfrutar con eso hay que tener una mente muy compleja también. Los ritmos uruguayos usados como los utiliza el Negro Rada necesitan una gran complejidad en el pensamiento. Pero yo también lo he escuchado hablar y contestar entrevistas. Seguramente ustedes lo hemos recibido muchas veces más que yo. Y también es una persona cuya complejidad se advierte allí. Complejidad en el sentido de riqueza del pensamiento y al mismo tiempo sencillez para el trato personal, ya que se trata de una persona muy amable. Yo lo he tratado poco y nada, pero he tenido también la suerte de hacerle notar mi admiración por amigos comunes, así que yo estoy seguro de que él se ha enterado que yo le tengo una gran admiración. Capaz que él ha sido también muy generoso porque ha colaborado con una mirá, justo se lo puedo decir, se lo puedo decir personalmente. Entra la radio. ¿Qué hace? Entra el Negro Rubén Rada. Suerte que habló bien. Si hay un galán en este país es el señor Rubén Rada y él mejor que acaba nadie de entrar tiene... Rubén Rada en el estudio, señor. Toma asiento. Con una bolsa. Yo te iba a ver al programa con aquel muchacho trabajar, cuando hacías radio, íbamos todos a la radio a verte, y nos juntábamos ahí los muchachos jóvenes. Yo no era joven, pero llevaba barras ahí. Éramos jóvenes todos. Yo me acuerdo de la juventud mía. Yo te he ido a ver con Aquiles Fabregat y con esa gente. Sí. Y con Berugo también iba. Berugo, al Jazz y Pop. Al Jazz y Pop. Claro, y con Víctor Hugo Morales también. Iban todos los uruguayos que estaban ahí, estábamos todos ahí. Sí, yo creo que era obligación. Sí, señor. Ahí me parece que había alguna clase de organización. No, pero siempre así, sí, hasta hoy, siempre voy a decir, gente de tal, gente de Uruguay, y siempre parece que fuera guionado, es increíble. Claro. En eso hay una diferencia, evidentemente, ¿no? Los argentinos no tienen una conducta tan unívoca, ¿no? Si vamos todos hoy, que es el día, los argentinos van uno para cada lado, no se sabe. No, pero te había puesto, porque yo recuerdo cuando era joven, íbamos a las radios, Radio Carve, acá hay otras radios donde había el lugar donde se tocaba música, claro, y se hacían conciertos, todo con los shakers, estuve en las radios tocando, rompían toda la radio, un desastre, y era importante tener un programa con un conductor y hablando ahí, y nosotros íbamos a ver, pero iba cantidad de gente a la radio,
Cuando empezaste ahí con... Era muy, ¿cómo se llama el que estaba contigo? No era yo. No era yo, era No, ¿cómo se llama? Vos estabas con un... No, estaba con Castelo, pero no hacíamos eso. Yo iba a una barra de muchachos. No, yo iba a ver eso, pero iba como, digamos, como Miranda, ¿no? Como Mirón. Yo no he sido conductor de... ¿Sabés que de hoy programas. hablábamos de la afición por el tango y te contaba que el negro editó en los últimos años unos cuantos Sí, trabajos claro, de sí, tango sí, y sí, vos sí. hablabas del virtuosismo vocal de claro, Rubén, es un fenómeno. que le permite interpretar lo que se le antoje. Y bueno, y el negro que como decías, puede ponerle voz al tango, es un poco la voz del país, la voz del Uruguay. Sí, por eso queríamos jugar Perdón, casi- todo lo demás. Queríamos jugar como esta especie de trampa de traerte y acercarte. Alejandro es el gerente de sorpresas de la radio. Él Ah, todos sí, los sí, días sí. hace entrar alguien por la puerta. No sé Hasta ahora cómo. no ha habido otra cosa que sorpresa. Hacemos un pequeño corte y Sí. bueno, y seguimos charlando con esto. Qué divino. Ahí para hacer el candón, me regreso. Claro. Y qué hermoso privilegio. Y ahí para armonizar. ¿no? No, vamos a dejarlo, nosotros no Sí, vamos a hablar no, encima de vamos él. al aire por las Estamos dudas. al aire, muchachos, sigan Y ustedes. teníamos el tango de Drácula también. De tanto y tanto quererla, me ha entrado miedo de morderla. Estaba desesperado el tipo. Por recién estabas contando, Rubén, que el candombe, que nosotros nos comemos un cuento, en realidad es un estilo que puede tocar cualquiera, ¿no? Claro, Le porque contabas candombe- la idea de Jagger al Lobo Ruiz, que es Claro. glorioso. El candombe está en uno. Todo lo que sea, chacaraca, 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 chacaraca. Claro, cuando suenan los tres tambores, ¿y dónde estoy? Claro. Es muy fácil. Se Sí, lo hace sí, en sí. una. Hay gente que se extravía el segundo compás, no, Claro. nunca más. Decía Lipica, ¿te acuerdas Lipica, el gran director aquí? Sí, claro, sí, Santos. Marco 4 y entra en cobarde, decía el tipo, no entra. Bueno, el que no entra se le muere la madre, cosas así, decía Lipica, una cosa increíble. Y bueno, estuvimos con Jagger, que está yendo a todos los países que va, o a Cuba, a todos lados. Y lo más gracioso de todo que te voy a contar de Jagger fue que el tipo le dijimos, ¿querés whisky, ron, grapa, vino, marihuana? Le ofrecimos todo, ¿no? Un vasito de agua, con gas, sin gas. Entonces luego buscó en toda la casa y no había agua. Un verdadero santo. No había agua. Y le dio agua. Fue, le echó hielo a un vaso. Y lo derritió. Y el tipo es la mejor receta del agua. Claro. Y el tipo se lo tomó y al poco tiempo lo vimos en Cuba. A la semana apareció un tipo queriendo vender el agüita del lobo. No. Le dijo, Agua de la creo que- canilla, claro. No, terrible. Agua de la Bueno, canilla. Alejandro, vos tampoco tomás alcohol, ¿no? Un tipo de la noche, bohemio. es extraño, ¿no? No por razones morales, sino porque no me gusta, no aprendí a disfrutar con eso y no me dio por ahí. qué sé yo. Fumaste muchos años y un día para el Fumé, otro sí, dejaste. fumé, un día dejé, sí, sin hacer tanta laraca, ¿no? Sí, yo fumé también, bastante. Claro. Porque claro, te encontrás con un músico y empiezan a salir, a parirse canciones así. Claro. Sos un tipo de radio, sos un tipo que ha escrito libros muy, muy vendidos y muy queridos. Pero cuando te preguntan a ver cómo te definís, vos decís que no te gusta definirte porque es como encerrarte. Primero porque uno no sabe quién demonios es. Claro, ¿quién va a Y saber? segundo porque uno no es todo el tiempo la misma persona. Un tipo que juega al billar, que va así, soy billarista, que está todo el tiempo haciendo carambola. Ahora, mi pregunta es cómo no te definís. ¿Qué cosas no soy? Eso sería más fácil, pero no tan divertido, ¿no? Habría que agotar libros y libros diciendo todas las cosas que no soy. Claro. Y Villarista, no soy por casi ejemplo. nada, no soy casi nada. Claro. no. De tu admiración por el tango. Porque Una yo- definición tanguera podría ser no soy batidor, por ejemplo. Pa. No está mal eso. Sí. No ser alcahuete es un logro. De tu admiración y tu afición por el tango y aprovechando la presencia de Rada para esa vieja frase que dice el tango te espera y a todos ya nos ha agarrado. ¿Cuál considerás vos, y también le extiendo la pregunta al negro, esos autores fundamentales que quien entra en el universo del tango debe detenerse y analizar? Son Para mí- gardeliano. Sí, para mí el tango comienza con Gardel y termina con Gardel. Y en el medio están todos los otros que hay que disfrutarlos también, ¿no? Pero yo soy antes que nada gardeliano. Yo también. Sí. A mí me gusta Gardel más que nadie.
A pesar de Gardel a blanco, yo lo quería igual, ¿viste? ¿Sí? Digo, Pero el morocho de la banda. No, si genio. uno es morocho, no está tan Vos, mal. te cuento algo, con los Shakers, que ganaron cantidad de plata, la gastaron toda, armábamos sillones, todo así, y comprábamos películas Super 8, y veíamos Cuesta Abajo, El Día que me quiera, y entonces Gardel decía, usted ve Corporobeta, Rocabora, y le sacamos toda la onda de hablar, un genio, fue un actor, una cosa increíble, y sus ojos se nos caían las lágrimas, ¿no? Yo así lo amo a reír. Y acá en Radio Ariel, viste, escuchamos todo de las 7 de la mañana hasta la noche, meta tango y tango. El tango fue, Gardel fue mi primer ídolo. Ahí fue cuando empecé yo a sentir la música en la calle. Por eso tengo un candombe para Gardel. Qué lástima que no lo conocí, viste, para poder cantar un candombe con él. Yo lo amaba. Y Tito Luciardo, lo amé. Y en el medio están los otros. A mí me gustan otros también. Pero Rivero, mi segundo Rivero, ¿sabes ídolo, que me gusta Rivero. mucho? A mí Charlo. Charlo, a nadie importa quién soy yo, de Oh, dónde lindo, vengo. qué lindo Y si tango. alguno se me suena que me pregunta cuánto tengo, mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy. Y en esos trapos ve la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Si pensar alguna vez... ¡pah! Qué maravilla, Hermoso, se ¿no? olvidó. Qué privilegio. Era un gran autor, Charlo, La también. muchachada de bordo con Sandrini, ¿te acordás la película aquella? De Charlo. No, Puerto Nuevo también. Puerto Nuevo. Ahí canta Olvido. En Puerto Nuevo canta Olvido. Ferrer, Piazzolla. Ferrer ha sido un gran amigo y maestro para mí. Yo lo he querido mucho y lo extraño mucho. Lo extraño mucho porque es como si me hubieran sacado la seguridad. Yo antes, cuando no sabía algo, lo llamaba a él y se lo preguntaba. Y estaba seguro de que lo sabía todo. Tener un amigo que lo sabe todo. Y no solo sabía todo acerca del tango, sino que sabía todo acerca de la poesía, acerca de Picasso, acerca del misterio del arte. Era un hombre sabio y generoso. Y ahora no sé a quién preguntar. No sé a quién preguntar. Yo hice acá con él que fuimos un dandy, ¿no? Sí, claro que sí, los últimos años. Sí, ¿eh? Sí. Hicieron acá el sobre dandy, un tipo divino. Una Pero ópera aparte, musical. verlo con La esa, elegancia, con la esa ropa. florcita acá, loco, qué cosa divina. Alucinante. Eso, Alejandro, también a Rubén, ¿no? ¿Cómo les pega a ustedes que ya tienen una carrera gigante, ¿no? Cuando empiezan a caer soldados de generaciones mayores que admiran, o también las balas empiezan a picar cerca? ¿Duele cada vez más? Esperá esta tarde que te cuento quién va a morir, porque Ah, se está haciendo todo. de acá uno se va no puede mirar para otra parte sin que a nuestras espaldas caiga alguien redondo. Es tremendo, ¿viste? Es una cosa. Pero eso, para eso no necesita uno ser artista. La Sí, verdad, no, ¿viste? se va. La Ahí- angustia ante la muerte. Sí, hay Era todo. un momento que están todos. ¿Sabes que yo tenía eso desde chico? ¿Sí? A mí cuando me contaron que la gente se moría, dije, no, está todo mal. ¿Por qué? Está todo mal. ¿Por qué? ¿No? La vida era tan hermosa, veía yo las cosas, cada cosa nueva era un descubrimiento. Me imagino yo que tenía 3 años, 4, qué sé yo. Y un día dice, no, porque se murió. ¿Cómo se murió? Sí, quite la muerte. Habré preguntado, qué sé yo. Nunca más fui feliz. No, Sin mentira, embargo, ha sí, dicho que el amor es un regalo de la muerte, ¿no? ¿Qué Porque cosa? el amor. No tanto como un regalo, pero una consecuencia, evidentemente. Sí, el amor sirve para que la especie continúe. Si la gente no se muriera, probablemente no hubiera amor tampoco, porque el amor sirve para que la estirpe se perpetúe. Así que en ese sentido cabe pensar que una raza de inmortales no estaría tan interesada en amar. Pero son conjeturas Que filosóficas. además no estaríamos pisando entre todos también. Sí, además estaríamos amontonados como perejil en O maceta. sea, que sea un cálculo en 10 Ya no estamos, en ya no 10 estamos. en 10 años, por ejemplo, que no muera nadie. No. ¿Qué hacemos? No, y hay mucha gente que haría bien en morirse también. Siendo sincero, ¿no? Charán. Ahora, la definición de amor que a veces nos llega, ¿no?, de la tradición, de este amor romántico, del apego al otro, no tiene tanto que ver con eso de ser libre o de llenarse de vida, entusiasmarse, ¿no?, de trabajar en el arte.
No, ¿vos qué opinión tenés con respecto al amor romántico? El amor romántico es una invención artística, por empezar. Empezó en el siglo XII, XI, allá en el sur de Francia, que es una serie de poetas que generan todo lo que hoy nosotros consideramos amor romántico, ¿no? Esa entrega, ese espíritu, una cosa como un sacrificio, ofrenda. Los paganos no eran así. La edad antigua no era así. Los tipos eran más pasionales. El amor era una cosa que no tenía incluso que ver con los matrimonios. Los matrimonios se hacían por una razón y el amor era otra cosa. El amor era y en la época de los griegos, que los griegos amaban al hombre, ¿no? También, sí. La mujer. Ahora, vos me preguntás por la libertad. Si el amor. Y para enamorarte tenés que ser libre, antes que nada. El primer requisito para enamorarte es que tenés que ser libre, tenés que poder elegir. Y no pudieras elegir, no estarías verdaderamente enamorado. Así que... Pero puede ser que también uno quiera estar con otra persona por una necesidad. Bueno, eso es otra que no tiene que ver con la libertad. Empezamos a hablar del amor y a los 3 minutos ya quiere estar con otra persona. No, eso es algo que sucede, es un conflicto tremendo, ¿no? Dolor, ¿no? Mucho sufrimiento. Es dolor y es la naturaleza humana que es imperfecta. Entonces uno una noche le jura amor eterno a una persona y después no le gusta más, qué sé yo. ¿Qué va a hacer el tipo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a vivir 75 años esclavo de su palabra? No lo sé. No tengo respuesta para eso. Nadie la tiene. Nadie la tiene. Ha dicho que, bueno, en lo que me costó el amor de Laura también queda clarísimo, pero que sos capaz de, digamos, de la más grande desventura en pro de la mujer que amás y que realmente te enamora y no de acumular una victoria insignificante. Desde el punto de vista artístico eso está bien. Después la vida no es tan así. La vida no es tan así. Está haciendo entrega en este sencillo extraordinario. Un video del disco. Es una alegría que no me esperaba. Estos son los famosos tangos. Sí, claro. Sí, los famosos tangos. Sí, claro. Para poder liberar al negro que tiene que ir a médico. Tango, milonga, candombe, y le pusimos con Lea, el representante, música negra del Río de la Plata. Bueno. Porque el tango lo trajeron los Groni acá, ¿no? Claro. Dicho por Borges y por todo el mundo, ¿no? Andás a ver cómo sería el tango de aquella época, pero... Vaya a saber. Pero por ahí palabra, era medio parecido a la sabanera, negro. Sí, la habanera... Vos escuchaste algunas habaneras aquellas a principios del siglo XX. Claro, bastante parecidas a los tangos que se escribían en 2x4. El choclo. Claro. Son gardenias para ti. Para es una habanera típica. Y venían los cubanos. Divino. Claro. Qué maravilla de clase estamos presenciando en vivo y al ladito. Del otro lado del vidrio festejan como si fuese un gol. Negro, muchísimas gracias. Hacemos la última pausa, Alejandro, no te molesto más. Bueno. Tengo que ver un examen para el bobo, ¿viste? Para el lerdo. El bobo. Sí. Hay que ver qué pasa, a ver si está negro. ¿Pero qué te anda pasando? El tipo va a ver qué pasa. No, tengo que viajar a México el lunes. Entonces, por las dudas, fui a ver cómo está el expediente. Fenómeno, claro. Y te hacen de todo. Me hacen tomar un líquido blanco, ¿viste? ¿Para qué soy negro yo? Para todo te dan un líquido blanco. Para todo, sí. Es terrible. Gracias, negro. Bueno, una alegría de verte, te quiero mucho. Nos vamos a ver más largo y más por favor. Bueno. Y pasar unas noches acá lindas charlando contigo. Claro que sí. Como que yo iba a la radio a verte a veces y de repente me escondía, pero llevaba a mis amigos. ¿Qué cosa? ¿Cuánta gente que ha hecho eso? ¿Por qué? No, está bien, yo lo entiendo. Me da vergüenza parecer. Yo haría eso si fuera grande como él. Y eran momentos divinos, momentos pasados, momentos divinos, realmente. Gracias, Negrito. Muchas gracias y te deseo todo lo mejor aquí en Uruguay. Entramos en el último bloque de la Mesa de los Galanes de hoy con el hombre que va a conducir la transmisión de Del Sol a partir de las 0 horas, como hace una semana, Alejandro Dolina, que ha venido a Montevideo, una cosa increíble, ¿no? En vivo con nosotros. Quería enganchar con el tema anterior, que es esto de los oyentes que te han ido a ver. Y cuando comenzaste en radio, los primeros años,
empezaron a llegar solo los oyentes. O sea, que el oyente presencial no fue... Autoconvocados realmente. Autoconvocados. Sí, claro, así estamos fue. No fue una decisión ni una idea nuestra el hacer un programa con público, sino que fue algo que ocurrió. Claro. De pronto empezaron a presentarse a la noche unos espontáneos que manifestaban su deseo de ver el programa. Sí, podemos, qué sé yo. 1, 2, 3, los dejamos. Alguien escuchaba risitas, empezó como una sospecha general de que ahí había gente. Empezaron a venir más, se prohibió. La dirección de la radio prohibió que viniera gente. Hay una anécdota muy linda que se pero claro, acá. Sí, lo tuvimos que esconder. En el estudio. Más de una vez, lo escondimos. Ahí, acá abajo ponele, el vidrio, ¿ves? porque Abajo el vidrio que comunica con el operador, se sentaban todos los oyentes acá. Y prohibido reírse y aplaudir. Entonces venía el chancho, venía el inspector, venía el directivo, a la noche tarde venía a propósito el tipo para asegurarse de que no hubiera ningún oyente. Se asomaba, miraba para acá, no veía nada, estaban ahí abajo los oyentes. Bueno, ese fue el comienzo de nuestra historia con el público. Después, así llegamos al Sodre, ¿no? Claro. Al Estadio Centenario, un día, claro, que lo cuenta Rolón en el prólogo al libro. El libro que salió el año pasado, ¿no? La venganza será terrible 30 años. Y Alejandro, como hombre de radio, cuando tanta gente que hace televisión y radio siempre elige la radio, ¿cuál es la magia que tanto se habla? No, yo no creo en eso. No No creo que yo sea un hombre de radio tampoco, lamento decirlo aquí. No, yo, es difícil que te lo acepten. Yo creo que la magia es del artista, no de la radio. Ajá. Y yo quizá me quedaría con las cosas que escribo más que con las cosas que hago por la radio. No es que las desprecio, soy muy feliz en la radio, pero no soy un hombre de radio porque no me he preparado para eso. Y sí me he preparado para escribir, para hacer música, para pensar circunstancias artísticas, pero la verdad es que no para la radio. ¿No extrañas el aire cuando no estás? Sí, lo extraño mucho, pero lo extraño en tanto que aventura artística. Y yo no estoy seguro de hacer radio. La radio requiere la ausencia. ¿Cómo es eso? Y si no hubiera alguien ausente, no hubieran inventado la radio. Si estamos todos aquí, ¿para qué vamos a poner una radio? La radio se inventó para poder llegar al que no está. Ahí está. Y en el programa nuestro están. La gente está. El fenómeno de comunicación es antes que nada con las personas que están. Es presencial. De manera que es más teatral que radial, evidentemente. Te he leído alguna vez decir que esa aprobación instantánea, digamos, da como una satisfacción al artista de la carcajada o la respuesta al vivo, que es un poco más tangible que en la obra. Es un poco más tangible que en el libro y por supuesto que en la radio también. Pero en la radio al rato llega también, Claro. Porque el tipo llama por teléfono y dice, estoy escuchando acá en Soriano, en fin, etcétera. Por ahí en el libro tardan 4 años. Si es que llega alguna vez, ¿no? ¿Cuál es el rol del humor, si es que tiene uno o si es que alguna vez te lo planteaste en los tiempos que corren y nos corren? Y a mí me parece que es demasiado, ¿no? Estamos todo el tiempo haciendo chistes, haciendo gracias. Yo creo que el humor es como la sal. Dañan, decía Sor Juana Inés, dañan su sobra y su falta. Cuando falta humor, nos molesta un poco, pero cuando sobra humor, parecen personas chistosas que están todo el tiempo haciendo chistes, preguntando si sabemos cómo le dicen al ministro de Economía. Bueno, pero creo que en tu país es más que acá, ¿no? Porque hasta allá los informativos centrales tienen esa cosa de... Sí, somos no, en todos Argentina son graciosos. todos piolas. Sí. Acá se mantiene todavía un No, poco acá eso. hay un poco es que es necesaria cierta seriedad, aunque más no sea para un efecto terciopelo, como es necesario el terciopelo para mostrar diamantes. El terciopelo sirve como fondo. Entonces los diamantes forman constelaciones. Muy lindo ver un diamante sobre un terciopelo. Se luce. Ahora, 1000 diamantes dentro de un tacho es una porquería. Claro. Y un chiste atrás de otro. Y además esto de que el humor da vuelta a las cosas, precisás que las cosas estén de una forma para dar las vueltas, Sí, ¿no? O sea, claro, sí. que si el humor Tiene toma... que andar buscando, escribir 6 páginas para encontrar un chiste, para justificar un chiste es demasiado, ¿no? A veces es preferible renunciar. Yo le decía a algunos compañeros, traten de renunciar a algún chiste. Porque en esta especie de conventillo así que suelen ser los programas de radio, como el nuestro también, ¿no? Que los diálogos,
hay una impronta humorística. Nuestro programa es humorístico. Sí. Es humorístico. A mí me molesta más que el humor esté en todas partes, no solamente no. Pero bueno, es un programa humorístico, pero tiene muchos costados de detención. Nos detenemos. Y a veces en el diálogo aparece la oportunidad de hacer un chiste. El buen humorista, de 10 oportunidades que se le presentan, aprovecha 2 nada más. Las otras las deja pasar. ¿Cuánto te cuesta en la sociedad en la que vivís, en el país que vivís y con esta famosa grieta, hacer algo y que no te califiquen de estar de una de las dos Que veredas? busquen intencionalidad todo el tiempo, ¿eh? Bueno, a mí no me importa que me clasifiquen, porque efectivamente estoy en uno de los lugares. Lo que trato de hacer, o mejor dicho, lo que es verdad, es que yo no trabajo de eso. Yo no trabajo de peronista, ni de opositor al gobierno, ni me levanto todos los días pensando a ver qué cosa voy a escribir en contra del gobierno. No, yo soy un escritor que busca algunas relaciones, algunas ideas para que la gente vea cómo se piensa, si uno tiene suerte, ¿no? O un tipo de la radio que también busca lo mismo, alguna manera de repentización que pueda resultar graciosa, pescar alguna idea que pase volando. Eso hago. Yo trabajo de eso. Después, si surge la conversación, podría decir lo que pienso del neoliberalismo y de cómo necesita el neoliberalismo de la pobreza. Eso lo podría decir. Lo has dicho asociado a la meritocracia, incluso eso. ¿Cómo? Que lo has dicho asociado a la meritocracia. Sí, claro. Bueno, todo eso lo puedo llegar a decir, pero yo no trabajo de eso. Entonces, si alguno dice que soy peronista, yo digo que tienen razón. ¿Y qué es ser peronista? Y si alguno dice que trabajo para los peronistas, le digo que no tienen razón. ¿Qué es ser eso? Porque en Uruguay muchas veces nos surge una confusión, ese fenómeno del peronismo argentino. Porque es Menem, es de la Rúa, es Duhalde, es Kirchner. No, de la Rúa era radical. Sí, está bien, claro. exacto. ¿Y qué es ser peronista con todo el combo? Que te escuché alguna sí, vez. Es peronista con todo el combo, haciéndose cargo de toda la historia, de todo lo que ha sucedido, Algunas cosas son lamentables y otras son extraordinarias, pero básicamente ser peronista es una forma de ver el Estado Nacional como un elemento de ayuda a los que menos tienen. Es una de las tantas maneras que hay en el mundo de ser progresista, de estar a favor de los que la pasan mal, ¿no? Después, si seguimos adelante, empiezan las discusiones teóricas que no es que no conduzcan a nada, sino que no son para contestar esta pregunta. Pero bien, básicamente es eso, en ese punto, que es alcance y sentido del Estado, ayudar a los que menos tienen. Claro. Sé que no te metes en el circo del odio, muchas veces la carrera del odio que a veces se produce en programas No me meto periodísticos. profesionalmente. A veces uno no tiene más remedio que meterse, porque a veces uno es objeto de odio. No uno como profesional, sino uno como tipo que está pasando por ahí, que está pasando cerca del Congreso y viene un tipo y lo mete en cana. Eso te hace protagonista del odio, aunque no quieras. Sí. Claro, ¿y cómo impactó en la cultura principalmente el nuevo gobierno argentino? Y en La Venganza, si querés contar también. No, La Venganza no impactó. Nosotros nos arreglamos, habiendo tanta gente que está postergada y que pasa problemas. La verdad es que no me voy a preocupar por lo que pase con La Venganza y ni siquiera por lo que pase con la cultura. La cultura es una prioridad de la que nos ocuparemos cuando andemos muy bien. Hay urgencias. Cuando hay urgencia, ¿qué me venís con que no se lea Rubén Darío? Si no se come. De manera que... Bueno, ahora vemos acá en los shopping argentinos comprando acá cuando hace 3 años nosotros íbamos desesperados a comprar allá. Sí, bueno, pero eso es... es un tema cambiario, obvio, ¿no? Pero... a nosotros nos resulta impactante. Esa no es la gente que pasa problemas. Sí. La gente que pasa problemas no viene acá puede llegar ni hasta el buquebús, ¿no?
En cuanto a tu, querías preguntar, Rafael, en cuanto a tu perfil literario, ¿no? Que por supuesto siempre se aconseja a la gente que anda buscando libros lindos para leer, muy disfrutables, al menos las Crónicas del Ángel Gris, que es tu primer libro, y después toda tu bibliografía, digamos. Pero hay uno de los personajes que más manejás que creo que es el diablo, ¿no? ¿Existe el diablo o es un invento tuyo? No existe, no, y tampoco es un invento mío. ¿Y existen los hombres sensibles y los refutadores de leyenda? No, yo creo que no, eso... a mí el libro que menos me gusta es El Ángel Gris. En realidad el peor de todos es el del fantasma, porque es una hijuela del Ángel Gris. Yo ahora escribo diferente, evidentemente. No mejor, pero diferente. Y ahí eso de los hombres sensibles y los refutadores de leyenda vienen a ser especies que en la realidad no existen en forma perfecta, siempre hay una mezcla. Que todos tenemos todos tenemos adentro mucho de racionalistas y mucho de soñadores, o poco de uno, y algunos somos 7 y 3, otros 6 y 4. Y los 10-0 únicamente existen en los loqueros, me imagino yo, como diría Aldous Huxley, ¿no? Nosotros podríamos jactarnos de, no sé si un 10-0, pero sí un quizás 9-1. Es este señor que tengo a mi izquierda, es Pablo Aguirre Sábal. Hombre sensible, ¿no? Hombre sensible, claro. Realmente. Es político él también. Y también es político en un partido autoconvocado y que tiene a él como máxima y única figura, lo que lo convierte a su vez en toda su masa partidaria y el principal candidato. Sí, así mismo. Las asambleas se le complican porque... Y es en realidad uno, si respetara todas sus convicciones, todas, absolutamente todas, y no cediera en ninguna, tendería hacia esa soledad. Bueno, él es coherente entonces. El nombre es muy pintoresco, se llama el movimiento político, es Viva la Vida, se llama. Es real. Viva la vida no es un mal consejo. Por más que parezca redundante. Y aparte es músico... Bueno, con todo respeto por la música. Por favor, no me digas músico delante de Dolina. Claro. Político sí. Me vas a ir. Tiene una canción para regalarte y... por 2 años, sí. Por 2 años, sí. Para regalarte y agradecerte de esta manera, aunque deberíamos agradecerlo de otra mucho más gratificante y digna. Muchas gracias. La visita a Alejandro. Muchísimas gracias. Dice, porque podría ser ministro o bien gerente de medios, porque podría ser ministro o bien gerente de medios, pero a él le gusta cantar y para eso no hay remedio. Dolina doblaba una esquina, chocó con el diablo y ahí negoció. Transó para estar en la radio 1 año y ya van 30 y aún no paró. Recuerdo que yo lo descubrí y vi que leía lo mismo que yo quería leer, así que ahorré en librerías, me puse a escucharlo y ya tengo el saber. Y ahora que está acá yo lo quisiera agradecer, que me salvó de ser un gil como cualquiera, y hoy me enorgullezco al ver que no hay gil como yo. Dolina, están los Rolling, están los Beatles, Gardel y vos. Dolina, tus oyentes son de esa gente que cuando se va a poner a trabajar, Dolina, te han seguido por tantos medios y hoy te siguen en Del Sol. Bueno, muchas gracias. Voy a poner las mismas caras del principio. Gracias. Cara de haber recibido un homenaje. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta charla, por la sorpresa de Negrito Rada y por el cariño de todos ustedes. La gente muy contenta de tenerte en Del Sol. Yo lamento que los oyentes se hayan ido yendo. No creo. No, todo lo contrario. Has prestigiado esta radio, para nosotros es un honor.
que ahora, aparte de ser, bueno, un referente para todos nosotros, sos un compañero de radio. Capaz cambia un poco la imagen tan linda que venías diciendo al ver las caras que estamos acá atrás. ¿no? Porque La Venganza Será Terrible se emite todos los días, en vivo a las 0 horas por Del Sol FM. Sí. Y el 28... Hay que decir también que el 28 falta 1000 años, ¿no? Bueno. El 28 de abril estaremos en el Sodre. Perfecto. Digo porque otros han dado otra fecha, finalmente Confirmado. ha quedado establecido que a las 21:30 del día 28 de abril, que es sábado además, señora, ella aproveche, etcétera, etcétera, estaremos con La Venganza Será Terrible y toda la barra aquí en el Sodre. Qué maravilla y qué privilegio. Es compañero de la radio, te avisamos para cuando se arme un Fútbol 5, cuando la despedida de fin de año, el amigo invisible, todo eso tenés que participar. Fantástico. Quedamos en eso. Gracias, muchas gracias por todo.